Vamos a dar comienzo con lo que es el curso de cálculo vectorial. Para ello vamos a iniciar con una pequeña introducción, en el cual en los asuntos cotidianos de nuestra vida es común describir lo que son diferentes objetos, diferentes eventos y diferentes fenómenos con números. Por ejemplo, si yo quiero saber la distancia entre la ciudad de Puebla y la ciudad de México, esto sabemos que se puede especificar solamente con un solo número. Por ejemplo, que la distancia entre Puebla y la Ciudad de México es de 100 kilómetros. Esa distancia la estamos expresando como un número. Otro ejemplo es la edad. Cada uno de ustedes tiene una edad que se puede especificar como un número. Bien, ahora vamos a encontrar la localización de la ciudad de Puntas Arenas. Puntas Arenas es una ciudad chilena y para encontrar esta ciudad en un mapa vamos a necesitar de dos números, que en este caso sería latitud y longitud. Por ejemplo, la ciudad de Puntas Arenas estaría aproximadamente en esta parte del continente. Y tenemos lo que son 53 grados con 10 minutos sur y 70 grados 55 minutos oeste. 70, 53. Aquí estaría más o menos esa ciudad de Puntas Arenas. Pero como vemos se puede expresar mediante dos números, mediante una coordenada que contiene dos componentes, latitud y longitud. Ahora, para encontrar la localización de un objeto en el espacio requiere de tres números. Por ejemplo, tomemos este plano. Si nosotros tomamos como inicio este punto y yo quiero determinar cuál es la altura de este objeto, a partir de este punto voy a necesitar de tres números, que sería el largo, el ancho y la altura, suponiendo que de aquí hasta este punto serían 6 metros, largo, vamos por el ancho que sería hasta este punto aproximadamente 12 metros y de ahí elevamos 1.5 y así llegamos a este punto de acá. Entonces, para localizar un objeto en el espacio se requieren de tres números. Ahora, localizar una partícula en el espacio y tiempo, en este caso requiere de cuatro números, que sería, por ejemplo, latitud, longitud, altitud, que estamos hablando de la Tierra, y el tiempo, por ejemplo, qué sucedió en la coordenada de 52 grados 31 minutos norte, 13 grados 24 minutos este, a una altura de 34 metros sobre el nivel del mar en el año 1985. En este caso coincide con un evento llamado la caída del muro de Berlín, pero para especificar ese evento se necesitan cuatro elementos y así sucesivamente. Otro ejemplo son las ternas para formar los colores RGB, qué cantidad de rojo, qué cantidad de verde, qué cantidad de azul. Y así se pueden encontrar combinación de colores. Ese sería otro ejemplo. Y en donde se pueden exigir muchos números, puede ser la descripción del mercado de valores. Como ustedes saben, va cambiando en cada momento. Y no solamente va a ser en un solo lugar, sino que son demasiadas acciones lo que están en movimiento. Además de las diferentes bolsas en cada uno de los diferentes países. O, por ejemplo, el estado de un circuito eléctrico, suponiendo que un circuito eléctrico tiene demasiadas terminales, tomando que puede ser 1 cuando está encendido y 0 cuando está apagado. Entonces, colocar todos estos números en una terna se llevaría su tiempo y necesita de más componentes. Todos estos ejemplos
que tienen que ver con diferentes situaciones, que puede ser física, puede ser química, puede ser económica, puede ser social, son ejemplos de los llamados vectores. Y en este caso, los vectores también se pueden definir con operaciones. Y el conjunto de todos los vectores va a estar dentro de un espacio. Y ese va a ser un espacio vectorial. Y el estudio de las operaciones con vectores se llama álgebra vectorial. Y es la primera parte que vamos a ver en este curso. Para ello vamos a definir el concepto de espacio vectorial. Definición número 1. El espacio vectorial n-dimensional denotado por Bn. Este símbolo de acá, B, significa que es un espacio vectorial y n me va a indicar en qué dimensión vamos a trabajar. Puede ser dimensión 1, una línea, dimensión 2, un plano, dimensión 3, el espacio y así sucesivamente. Es el conjunto de todas las eneadas. Cuando hablamos de eneadas, es un conjunto de números reales. N, dependiendo del tipo de espacio dimensional que tengamos, va a ser la cantidad de números reales. Por eso se llama eneada, de x1 hasta xn. Entonces, si nosotros denotamos por x el conjunto de todas las eneadas en un espacio vectorial, ese valor x se le va a llamar vector. Y en el espacio vectorial se puede definir una relación que se llama igualdad de vectores y dos operaciones básicas, que es la adición de vectores y la multiplicación de un número real por un vector. Aquí tenemos la definición de igualdad de vectores. En este caso, si x es el conjunto de todas las eneadas que van de x1 hasta xn y y es el conjunto de todas las eneadas que va de y1 hasta yn y son vectores en el espacio vectorial n-dimensional, entonces x es igual a y si cada elemento de x corresponde a cada elemento de y. Después vamos a ver esto con un ejemplo. Adición de vectores. Vamos a tener lo mismo, un vector x y un vector y en el espacio n-dimensional. ¿Cómo se define la adición de vectores? Como una suma de cada uno de sus elementos, x1 con y1, x2 más y2, x3 más y3, y así sucesivamente hasta xn más yn. Esta es la definición de adición de vectores. Y multiplicación de un vector por un escalar. Si nosotros tenemos un vector y además tenemos un número real, R es un escalar, un número real, así se le dice, entonces multiplicar el número real por un vector X significa multiplicar ese número real por cada componente del vector, R por X1, R por X2, hasta R por XN. Y cabe resaltar que un vector se puede presentar de las siguientes formas. Una letra en negritas. Una letra con un símbolo de una flecha arriba. O también con esta línea que puede confundirse con promedio. Pero así se puede presentar un vector. Para este curso vamos a utilizar dos nociones. Con negritas y con una flecha arriba. Para expresar que se trata de un vector. Y al número xy se le va a llamar iésimo componente del vector x. Bien, en este caso vamos a dar ejemplos de lo que es la igualdad de vectores. Por ejemplo, aquí tengo un vector x que tiene los valores de 4, 0, menos 8, 4 y 7. Y un vector y, 4, 0, menos 8, 7 y 4. En este caso no son iguales porque sus componentes no todas son iguales.
4 con 4, está bien. 0 con 0 son iguales. Menos 8 con menos 8 son iguales. Pero aquí está el problema. 4 y aquí tengo el 7. Y acá tengo el 7 y aquí tengo el 4. Como esos dos componentes no son iguales, significa que los vectores no son iguales, no es igual. Si fueran igual, tienen que ser todos sus componentes de la misma manera. Ahora, la adición de vectores. Si yo tengo dos vectores, un vector X y un vector Y, ¿cómo se va a realizar la suma o la adición? Sumando cada uno de los componentes. Primer componente con primer componente, 3 más 34. Bien, siguiente, segundo componente más segundo componente, 16 más menos 16. Siguiente, tercer componente con tercer componente, menos 2 más menos 4. Aquí lo tenemos. Siguiente, 6 más 5 y siguiente, 10 más 27. Y al resolverlo, vamos a encontrar que la suma de los vectores es 37, 0, menos 6, 11 y 37. Sumamos componente por componente. Y la multiplicación de un escalar por un vector es multiplicar ese número real por dicho vector. Por ejemplo, multiplicar un medio por el vector cuyas componentes son menos 1, 0 y 8. En este caso, ¿qué significa? Multiplicar un medio por cada uno de esos componentes. Un medio por menos 1, un medio por 0 y un medio por 8. Al resolver la operación vamos a encontrar que el vector resultante es menos un medio, 0 y 4.